Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la segunda jornada de Sonido Futuro. En primer lugar, voy a dar un poco de agradecimientos. En primer lugar, al Círculo por dejarnos este espacio, este lugar y darnos todas las facilidades. Después me gustaría agradecer a mi compañero Pepe, que hemos sido los artífices de esta actividad. También, y muy importante, a mis acompañantes de hoy, a Ámbar, a Gara y a Coco, que es un placer para mí poder estar aquí con ellas, y también a vosotros, evidentemente, por asistir. Haré una cosa que es autopresentarme, ¿no? Mi nombre es Ares y yo soy investigadora de filosofía de la música. Actualmente me estoy doctorando en la Complutense y estoy haciendo una estancia en Suiza. Y bueno, mi tema principal es la relación de la técnica con el sonido desde una visión de la teoría adorniana. En primer lugar, voy a pasar a presentar a mis compañeras. A mi lado tengo a Ámbar, es investigadora y desarrolladora de software libre. Sus intereses incluyen las tecnologías descentralizadas, la computación creativa, las comunidades colaborativas y la ciencia abierta, entre otras. Sobre todo, bueno, su faceta creativa se ve muy reflejada en Tacha, ¿no?, que programa ruidos visuales y que después nos deleitará con su live coding. En el medio tenemos a Gara, que también es una investigadora, se está doctorando en musicología queer vinculada a la experimentación sonora en la Autónoma de Madrid y articula su investigación académica y su práctica sonora en torno a la relación entre la disidencia sexogenérica y la experimentación, ¿no?, trabajando así sobre todo el concepto de horrorismo performativo en la práctica ruidista. Y por último, y no menos importante, Coco Moya, que es artista y músico y trabaja en la intersección entre el sonido, el territorio y la tecnología e incorpora la imaginación y lo intuitivo en un pensamiento práctico. Bueno, ahora que estamos todos aquí presentados, me gustaría, en primer lugar, bueno, dar las gracias también por la intervención de ayer, por la moderación de Pepe y todas las ponentes. Y, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de 10-5 minutos, sobre todo para aclarar un poco el título, ¿no?, de Sonido Futuro y también para aclarar el título de esta ponencia, que es Error 996, ¿no? La idea de Sonido Futuro viene un poco para no tanto un futuro como adivinación, como futurología, ¿no?, sino la idea de que el sonido, la práctica sonora, puede encerrar en sí misma una posibilidad de apertura o de transformación. Es verdad que una de las preguntas que me hacía yo es ¿por qué escoger el sonido de todos los tipos de arte, de materiales que podríamos haber tratado, ¿no? Es evidente que hay una preferencia personal, ¿no?, hacia la música y el sonido, pero también como el sonido puede ser un lenguaje no conceptual o como el órgano del oído, ¿no?, siempre está presente entre nosotros, ya que cuando vemos con el ojo sí que podemos abrir y cerrar, decidir hacia dónde mirar, pero nuestro oído siempre tiene una membrana, ¿no?, que permite que entre el sonido. Después, bueno, escogimos el título de nuestra pequeña mesa y es Error 996, que es un error común en un programa que se llama Audacity, ¿no?, que es un software libre, así un poco para practicar de enregistrar y trabajar el audio. Y es cuando no detecta el dispositivo ni de salida de entrada de audio, ¿no? Y entonces lo pensamos un poco de cómo tres prácticas sonoras o de experimentación se pueden encontrar aquí y se pueden conectar entre sí, y a través del error, que ya veréis que es muy importante
tanto para mi investigación como para las prácticas, ¿no? De ese momento en la creación artística, en cualquier actividad práctica, de cuando nos encontramos ante la ruptura, ante lo otro, ante lo no esperado, y que también en la experimentación sonora y en el arte en general, ¿no? Puede dar lugar a una nueva obra, o también dar realmente la posibilidad de ser otra cosa que no era esa obra desde un principio. También me gustaría hablar un poco de la motivación de hacer este formato, ¿no? De traer a gente diversa, de encontrarnos entre investigadoras, a la vez artistas. Yo soy un poco impostora porque solo soy investigadora, ¿no? Pero como este encuentro un poco entre teoría y praxis, entre una forma de ver el arte desde su práctica y desde su propia reflexión, ¿no? También dar espacio, sobre todo para discutir acerca de prácticas sonoras, de discutir qué es para nosotras la creación, la experimentación, y también compartirlo con todo el mundo, ¿no? Y pensar entre todas qué significa esto del sonido y de la práctica artística. Por último, porque creo también que aquí el peso importante es para ellas, es que no quiero caer en el conservadurismo cultural, pero es cierto, ¿no? que a veces es como que últimamente, ¿no? Como que ayer salió, ¿no? El discurso de los tiempos oscuros, este momento convulso que estamos viviendo políticamente, ¿no? Y que también hace falta como hablar un poco del arte y hablar sobre todo de su dimensión de futuro, ¿no? De su dimensión un poco utópica, o de posibilidades o imaginativas, y no solo qué puede dar el arte hoy, sino qué nos puede dar mañana, y cómo podemos afrontar los retos de este capitalismo tardío que creo que no nos deja dormir por las noches. Y la verdad que, si queréis, pasaremos a las intervenciones de nuestras ponentes. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Ares. Y gracias por invitarme para estar aquí con Gara y Coco para pensar sobre el error y nuestras prácticas, porque a veces es importante, ¿no? Pararse a pensar y reflexionar sobre lo que haces. Yo hoy vengo no solo como investigadora, desarrolladora, sino sobre todo como miembro de la comunidad de Live Coding de aquí de Madrid y de otras comunidades online, en Barcelona y demás. Y os quiero hablar de la relación de esas comunidades, de la importancia que tiene el error en esas comunidades. Y creo que voy a hablaros de tres errores que me han llamado, tres tipos de errores que me han llamado la atención o me han parecido interesantes. Esta noche vais a ver lo que es el live coding, que es una práctica artística que consiste en programar, en hacer pequeños programas que hacen sonido o que hacen visuales en directo. Entonces, cuando cambia el programa, cambia lo que se escucha o cambia lo que se está viendo. Y uno de los primeros errores que pueden surgir, ¿no?, cuando estás programando es que pues el ordenador no entiende lo que has escrito. Te dice, error, no entiendo, mira la línea 17. En el live coding esto se ve explícitamente. Porque estamos compartiendo nuestras pantallas, nuestro código, y cuando el código no funciona se ve el error. Y es una de las primeras cosas que quería remarcar. Comunidades donde el error es visible, no da vergüenza e incluso se celebra. Hay muchas frases, ¿no? Only bad code, si no crashea un ordenador no es un algo grave.
Bueno, y sobre todo hay muchas prácticas que lo apoyan. Una de ellas es el From Scratch, en el que todas las participantes, todas las personas se pueden apuntar. Y cada persona tiene 9 minutos para hacer su performance desde cero. No puede tener nada escrito en la pantalla. Y la regla más importante es que a los 9 minutos todo el mundo aplaude. Entonces, es muy experimental, no puedes llevarte... puedes prepararte, pero lo que ya hayas ensayado antes. Pero se celebra que la gente practique, que experimente, y si hay errores, pues es parte de lo que nos gusta ver, ¿no? A gente como sufriendo con la máquina. Pero en el live coding hay otro tipo de errores que quizás también es muy interesante, que es cuando tú escribes algo con cierta intención y el resultado es diferente al que esperabas. No es que no funcione y siga sonando lo que estaba sonando antes o se siga viendo lo que se ve antes, porque eso es importante. Hay un flujo, no para la música si hay un error. Pero de repente quieres hacer algo y te suena 5 veces más rápido. ¿Qué haces con esto? ¿No? Y en este error inesperado hay muchas cosas que puedes hacer, pero lo que invita el live coding o a lo que me invita a mí es a dialogar con ello, a que lo que estás haciendo crezca, se transforme. Y hay veces que estos errores son muy inesperados y son sorprendentes para bien, de wow, qué textura, qué maravilla. Y aquí es donde, pues gracias a que se está viendo el código, todo el mundo puede verlo, reproducirlo y tal. Pero lo que me interesa es, cuando consigues un error que te sorprende, ¿cómo reproducirlo? Puedes copiar el código y volverlo a poner, pero para reproducirlo realmente tienes que entender. Y ahí te has encontrado con un límite de una máquina, te has encontrado con algo inesperado, y es ese error quizás el que busco yo en mi práctica y el que más me gusta, ¿no? Lo inesperado. Porque para que haya un error tenías que esperar algo, tienes que tener una intención. Y es desde ahí, desde la intención, que puedes en tu experimentación sorprenderte también. Y el tercer tipo de error, que a lo mejor es más compartido con el resto, bueno, supongo que todos más o menos están presentes en muchas prácticas, pero el tercero tiene que ver con los límites de las máquinas, con los límites de los instrumentos, de las tecnologías, con las cosas para las que no estaban pensadas las tecnologías, ¿no? Y podemos pensar, pues yo qué sé, la primera distorsión era un error, estabas amplificando por encima de lo que se suponía que tenías que amplificar, pero de ese error, de ese usar la máquina de una forma que no se esperaba, nacen nuevos lenguajes, nuevas culturas, ¿no? Lo mismo podemos pensar del scratch, del autotune, ¿no? Que se suponía que tenía que ayudarnos a cantar más a tono, pero ahora también mete unas distorsiones que buscamos. Entonces, el tercer tipo de error que yo busco en mi práctica es ese de usar las máquinas, las tecnologías, de formas en las que se supone que no estamos autorizadas. El buscar, por ejemplo, ayer, buscar controlar con live coding una mesa de DJ y ver los límites, los ruidos, dejarse sorprender y ver qué sale de ahí. Porque, bueno, para cerrar un poco, hay una reflexión que quería compartir y es, si hubiéramos entrenado a la IA con toda la música antes de quizás que existieran los scratches, el hip hop, la IA podría haber reproducido todos los estilos con los que hubiera sido entrenada, pero no creo que hubiera sido capaz de inventarse el scratch. Y es gracias a comunidades que acogen el error y que cuando alguien hace algo así, dice, ¡ay, sí, qué chulo! Vamos a repetirlo, ¿por qué? ¿Cómo? Es gracias a eso que se genera cultura y que nuestra búsqueda del error se convierte en algo mágico, ¿no? Creo que lo dejaría aquí. Hola. Bueno, muchas gracias a Ares y al resto del equipo por organizar estas jornadas y por proponer esta mesa con
estas compañeras con un repertorio tan interesante, ¿no? Y bueno, como dijo Ares, me llamo Gara, soy musicóloga y activista sonora y, bueno, dependiendo del día y de cómo me levante, soy más una cosa u otra, ¿no? Y principalmente me dedico a la investigación, en concreto a la investigación de mujeres y disidencias sexogenéricas en las experimentaciones sonoras y música experimental desarrolladas en el Estado español. Y bueno, en concreto haciendo una recuperación histórica e historiográfica de aquellas que han sido pues renegadas, ¿no?, del discurso de la historia por su propia condición de ser y de hacer, y también investigando las singularidades y las lógicas que operan cuando entran en contacto un cuerpo desviado o un cuerpo disidente con las sonoridades más abyectas, ¿no? Aquellas sonoridades más incómodas y sobre todo las relacionadas con el ruido, ¿no?, con el ruidismo. Y bueno, lejos de querer hacer una especie de relato autobiográfico, profesional, académico, artístico e íntimo, ¿no? Hay tres campos muy interesantes que se dan al menos en la mesa de hoy, ¿no?, que veníamos hablando un poco, que es el de la experimentación sonora, la técnica y el error, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría como comenzar mis primeras palabras aquí hablando desde lo íntimo y desde qué afecto me une con estos tres campos, ¿no? Para hablar de estos dos grandes paradigmas, ¿no?, como es la experimentación sonora y la técnica, sí que creo necesario como aterrizarlos terminológicamente, ¿no?, porque creo que tiene definiciones tantas como cuerpos aquí, ¿no? Y además es algo muy íntimo, ¿no? Cada una se relaciona con estos campos de una forma muy, muy íntima, muy, muy visceral, además, ¿no? Como punto de partida, para mí, antes de entrar en estos dos paradigmas, ¿no?, en la experimentación y en la técnica, me encuentro con el error, ¿no? Que esto muy interesante todo lo que has comentado, Ámbar. Lo que, claro, yo me encuentro con el error desde un sentido solitario y desde un sentido desde la autoidentificación con el fracaso, ¿no?, con la derrota. Dentro de una academia del estudio clásico, musical y tradicional, que tiene el hecho de estudiar un instrumento dentro de una institución, ¿no?, como puede ser el conservatorio, a mí me pasó que desde que me conecto con el fracaso y me conecto con la derrota, empiezo a explorar el error desde una valoración diferente, ¿no? Empiezo a adquirir ese error como mi método, como mi forma de aprendizaje y como mi forma de acercarme hacia el instrumento, ¿no?, donde ya intento desvirtuar esta dualidad chunga de lo que es correcto y lo que es erróneo, ¿no? Utilizar otras partes del cuerpo con el instrumento, un codo en el piano, utilizar el ruido, utilizar el sonido de otras partes del instrumento de forma no convencional, ¿no? Ahí poco a poco me fui metiendo hacia la experimentación sonora y lo que me encuentro realmente es algo muy bonito, que es un campo de posibilidad infinita y de posibilidad extrema, donde no existe ningún tipo de dogma, ¿no? Donde los dogmas los creo yo en base a mi propio interés y en base a mis propias intersecciones con el propio instrumento, ¿no? Esto es muy concreto para mí porque se relaciona con mi identidad, ¿no? En una búsqueda de nuevas formas de relacionarme con el instrumento, de repente me encuentro con que se hila con mi autoidentificación identitaria, ¿no? En esa exploración identitaria que a mí pues estaba construyendo en el mismo momento y en base a la misma forma que con la exploración sonora, ¿no? Y esto es muy interesante en relación a la técnica porque a mí me pasó concretamente dos formas diferentes de relacionarme con la técnica, ¿no? Y me sigue pasando a día de hoy realmente, ¿no? Por una parte tenemos como, bueno, la más, no diría tradicional, pero la más obvia, ¿no?, que es la de construcción de la técnica, en mi caso con el instrumento, con el piano clásico, ¿no? Despojarme de la técnica académica y adquirir pues otros conocimientos para acercarme al instrumento, ¿no? Esa digamos que es como la más, no fácil, pero la más obvia, ¿no?
Y por otro lado, gracias a la investigación teórica también y al descubrir referencias que han estado un poco olvidadas en la historia, me encontré con una fórmula perfecta para relacionarme con la técnica, que es burlarme de la técnica con la técnica, ¿no? Un poco como hacían, como por ejemplo Juan Hidalgo, una marica maravillosa de mi isla, en ZAG, ¿no? En el colectivo ZAG a partir de los 60, ¿no? Es como coger la técnica que te han dicho que tiene que ser para ese instrumento y utilizarla de forma sarcástica, cómica, juguetona, para improvisar, para romperla, para moldearla a tu forma, ¿no? Y a mí eso, honestamente, me salvó la vida, y lo cuento porque a ver si a alguien le salva también la vida, ¿no? Como me pasó a mí. Y además me llevó al hecho de poder entender la técnica como un método mío, bajo mis propias premisas y no bajo las premisas que me dicen que tiene que ser con el instrumento, ¿no? También, y creo que es muy importante dentro de la experimentación sonora, ¿no? Que es la relación de la técnica con el cuerpo, ¿no? No abogar por una técnica mecánica y automatizada de reproducir y repetir y siempre de la misma forma con todos los instrumentos, ya sea desde lo práctico o desde la escucha o desde la teoría, sino entender la técnica como una epistemología carnal, diría, ¿no? Como una cosa del cuerpo, como una cosa visceral, que realmente nace de los intereses propios que te laten en tu cuerpo de forma íntima y de forma afectiva, ¿no? Que eso lo que lleva es a la diversificación de técnicas en base a los intereses propios del cuerpo ejecutante, ¿no? Digamos. Un poco por ahí. No me quiero extender mucho porque creo que vamos a tocar todos estos temas en debate, que es más interesante. Entonces, bueno, pues eso hay un poquito. Qué guay escucharos. Muchas gracias por esta invitación a poder hablar aquí sobre el error. Creo que hay una cosa un poco rara como de hablar del error, igual que como lo de ayer de hablar de las raves, ¿no? Como que siempre hay un poco de, no sé, como que siempre es como intentar teorizar de cosas que en realidad pues son difíciles de entender desde un pensamiento lineal o algo así, ¿no? Entonces es un esfuerzo que yo creo que nosotros por lo menos lo intentamos porque precisamente sabemos que es un poco fracaso, ¿no? Que enlaza con lo que tú decías, ¿no? Porque bueno, yo es verdad que cuando empezamos a hablar del tema de la mesa redonda, dije yo, pues es que con el error tampoco tengo una relación como muy definida en mi cabeza, ¿no? Como que no he hecho consciente esa relación con el error, ¿no? Y entonces a raíz de eso ya me he dado cuenta de que realmente sí, pero que nunca le había dado a lo mejor ese nombre, ¿no? Sí que tengo una relación con el fracaso, eso sí que lo tenía más presente, ¿no? Y me ha gustado que lo hayas dicho, ¿no? Y bueno, para enmarcar un poco todo lo que había planteado como traer a la conversación, pues yo vengo de trabajar casi todo lo que hago en colectivo, vengo del arte visual, pero acabé también haciendo arte sonoro, ¿no? Y de hecho la tesis era un poco como esa unión entre esos dos mundos, sobre todo con el trabajo que hago en Menir, con Iván Cebrián, y bueno, en general casi todo lo que he hecho en mi vida artística pues ha sido como de forma colectiva, tanto con otra gente como con otras cosas, ¿no? Como que no entro en esa colectividad no solo con seres humanos, sino con seres no humanos y con piedras y con paisajes y cosas así, ¿no? De hecho, Menir pues nace como un poco hacer música para los sitios, para entender cómo podemos relacionarnos a través de la música con los lugares, ¿no? Y entonces, bueno, desde que siempre que trabajas con otra gente, ¿no? Pues siempre, o con otras cosas, siempre hay abierto un diálogo, siempre ya empieza a haber error ahí, ¿no? O sea, que siempre esa idea del control de lo que uno piensa, planifica, que quiere hacer, pues ya olvídate porque ya vas a llegar a otro sitio completamente diferente, ¿no?
Y me acuerdo que hace como 13 años, en un proyecto en el que estaba colectivo, una persona que nos ayudaba, que era más mayor que nosotros y que tenía mucha más experiencia como en la vida, nos dijo, lo que tenéis que tener seguro es que vais a fracasar. Y claro, pues la juventud nos decía que no, que eso no podía ser, que eso le pasaba a él porque él era un fracasado. Pero nosotros no podíamos fracasar, ¿no? Como que es como esa cosa inmortal, esa idea de la inmortalidad de la juventud, pues lo mismo con el fracaso, ¿no? Como que uno intenta hacer las cosas como para que le salgan bien. Y entonces nos parecía como que es una frase que se ha quedado conmigo porque en ese momento no la entendí para nada y creo que cada vez tiene más sentido y tenía toda la razón, ¿no? Y bueno, pues también tengo otra historia de cuando era pequeña que, bueno, lo típico de jugar como a las casitas con tu amiga ahí en las escaleras de casa y te montes ahí como tu cocina y tal y uno es el niño y el otro es el padre o lo que sea, ¿no? Y nos fuimos a jugar a otro sitio y cuando volvimos algún adulto había recogido todo y ya no había nada, ¿no? Y entonces, yo no me acuerdo de esta historia, pero mi padre siempre me lo recuerda y dice que cuando llegué ahí empecé a gritar, Dios mío, Pili, nos han robado. No, como que integré eso dentro de nuestro juego, que era que eso era nuestra casa y nos habían robado todo, ¿no? Y entonces, bueno, como que tiene sentido con esto del fracaso porque quizás el juego que hay que jugar es eso, ¿no? Como decir, vale, de lo que yo tenía en mi cabeza a lo que ha ocurrido, igual hay una gran diferencia, hay un gap enorme. Y creo que cuando empiezas a hacer arte o empiezas a hacer música o quieres crear cosas, ese gap es muy grande, ¿no? Entre lo que uno imagina que puede hacer y lo que hace realmente, porque no sabe de la técnica o porque no sabe cómo transmitir eso que quiere decir. A lo mejor no sabes tampoco lo que quieres decir, que eso también pasa, ¿no? Y vas descubriéndolo en ese proceso, pero como que hay un gap muy, muy grande, ¿no? Y bueno, pues que para mí quizás la cosa no sea tanto como intentar huir del fracaso, ¿no? O sea, intentar que sea perfecto lo que haces, sino que más bien pues integrar eso que va pasando, ¿no? En el proceso y hacer que tenga sentido desde el juego, desde el placer, ¿no? Desde esa relación íntima de libertad, de decir, oye, pues el juego me lo he inventado yo, ¿no? Las reglas las pongo yo y esto es lo divertido, ¿no? Y bueno, al final en ese juego de integrar el error y el fracaso, pues al final vas encontrando un poco tu identidad, ¿no? Hablabas del error y la IA, ¿no? Y yo también traía un poco esa reflexión de que lo que puede interesarme más de la IA precisamente es cuando tiene esos errores, ¿no? Cuando ves que hace una imagen con 5 cabezas o lo que sea, ¿no? O de repente se queda en bucle en un trozo de canción que no debería, ¿no? Como que lo interesante quizás para mí es cómo la IA se equivoca y hace errores que no son humanos, pero que son muy humanos, ¿no? Y ahí es donde, o sea, y al final también cuando una IA intenta emular una voz o todo eso necesita meter ruido, ¿no? Meter error para que parezca más humano, porque si no es como muy sintético, como el error, que ahora mismo está presente mucho, creo, esa idea de que el error es algo bastante humano, porque tenemos toda la tecnología como intentando emular lo humano y eso significa el error, ¿no? Y nada, bueno, hay una frase de Willem Flusser que me gusta mucho, que él habla sobre la fotografía y sobre las cámaras y habla de cómo lo importante del artista es que busque salirse de lo que se ha programado para esa cámara, ¿no? Esa cámara fotográfica pues ha sido diseñada en un lugar por una serie de personas, por una serie de industrias y tiene como una función muy concreta, con un rango más o menos abierto, pero que tiene como unos parámetros que están definidos por otra gente, ¿no? Y que la tarea del artista es como encontrar ese límite, como tú decías, Ámbar, encontrar ese límite de la tecnología, ¿no? Encontrar lo que la cámara no podría hacer, ¿no? ¿Qué es lo que la cámara no tenía pensado hacer y podemos nosotros sacarle partido ahí, ¿no? Y bueno, creo que para mí mi relación con la tecnología siempre ha intentado ser por ahí, ¿no? Como buscar, vale, la cámara puede hacer esto, pero ¿qué puedo hacer yo con una cámara, ¿no? O ¿qué puedo hacer yo con esta cosa? ¿Y qué más? Pues...
Vale, pues sí. Son un poco ideas, creo que tienen algo de sentido, ¿no? Pero bueno, son como retazos así que creo que tenían un poco de sentido. Entonces, bueno, mi trabajo no se ha basado en el error, pero sí que se ha basado mucho en esa incertidumbre, incertidumbre de lo otro, de trabajar con el otro, o con lo otro, o con, ¿no? Como todo eso que tiene agencia, que tiene voz, que está en un lugar y que no puedes controlar y que está ahí, ¿no? Y puedes y juega con sus propios movimientos, ¿no? Tiene sus propios vectores de dirección y tú lo que haces al entrar en un lugar e interpretarlo con la música, pues es como hacer un corte temporal en ese momento, interpretar ese lugar, no tanto desde la historia de ese lugar como una cosa lineal, genealógica, lineal y horizontal, sino como vertical, ¿no? Esto es lo que estoy experimentando ahora, no es para siempre. Lo que estoy intuyendo de este lugar no representa ese lugar, igual no representa ni siquiera mi relación con él, sino mi relación en ese momento con él, ¿no? Y bueno, pues como cambiar esa idea de error por incertidumbre, cómo podemos trabajar con la incertidumbre y al final hacer sistemas que tengan sentido también con la incertidumbre, ¿no? Es como lo de no pertenecería nunca a ningún club que me acepte como socio, pues es un poco igual. No hagas nunca ningún sistema que no pueda abarcar el error, porque eso es el primer error que has cometido, ¿no? Tienes que hacer un sistema, está guay, hay que jugar con reglas porque si no abarcas demasiado quizás, o por lo menos a mí me sirven, ¿no? Como poner límites a tu práctica y decir, venga, pues voy a jugar solo con estos elementos o con esta técnica o voy a limitar todo algo, ¿no? Pero sí como vale y tener en cuenta que todo puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, en ese gap entre lo que uno piensa y lo que uno consigue hacer, cuando vas madurando, creo que, mi idea cuando veo a un artista a la que admiro, pues digo, tiene ese gap como más pequeño, ¿no? Entre lo que piensa hacer y lo que consigue hacer hay como menos distancia, ¿no? Y yo siempre pensaba que era porque técnicamente había conseguido como llegar a un sitio, ¿no? O tenía como más capacidad técnica o más visión, ¿no? O algo así, y me doy cuenta que no es tanto eso, sino como más que acepta más el error, ¿no? Como que es como más capaz de no proyectar tanto esa idea previa que tenía, sino jugar con lo que pasa realmente en el proceso, ¿no? Y usarlo a su favor. O sea, en vez de, no sé si os pasa que tenéis como referentes increíbles, ¿no? En vuestra cabeza, como que lo que escuchamos a veces no se corresponde con lo que nos sale realmente, ¿no? Digo, vale, me encanta la música súper compleja, pero luego hago ambient, que podría dejar una piedra en el teclado y se queda ahí tocando, ¿no? Pero luego me mola como el jazz, el free jazz y tal, o me pongo a escuchar música de pop y me encantan los estribillos, pero luego soy completamente incapaz de hacerlo o no me interesa como proceso, ¿no? Simplemente digo, me apetece como escuchar un sonido durante 1 hora y ya está, ¿no? O sea, como que yo creo que el gap que hay que intentar solventar es un poco ese, ¿no? Como aceptar que hay cosas que te gustan y luego también hay cosas que haces, ¿no? Y que son como que se alimentan de algún modo y que están ahí, pero que el proceso te tiene que enseñar muchas cosas. Hay cosas que aprendes en el proceso y que ese realmente es tu referente, ¿no? Tu referente es buscar esa intimidad, ese placer, ¿no? Como, también hay una cosa como de cuando empiezas a hacer cosas que te maltratas un poco, ¿no? Como que dices, bueno, quiero hacer esto y va a ser la hostia y mola muchísimo y ya verás qué guay, todo el mundo va a flipar. Pero realmente a lo mejor ese proceso es una mierda para ti y lo pasas mal y no entiendes nada y te pierdes y hay muchísima frustración y en cambio encuentras otro proceso en el que fluyes, que parece que no hay fricción y que todos estás como que te lo gozas y dices, esto va bien porque yo creía que había que sufrir para hacer arte o algo, ¿no? Como que dices, esto realmente me lo estoy pasando demasiado bien, ¿no? Para tal. Y en realidad sí, hay que pasárselo bien, ¿no? O esa es mi experiencia. A lo mejor la gente no sufre tanto, también puede ser, igual soy un poco dramática.
Y nada, pues ya está. Simplemente pues cerrando un poco ese círculo, que esa búsqueda del límite para mí, y enlazando con lo que dijeron ayer, que citaron bastante a Deleuze y Guattari, a quien admiro mucho porque hablan mucho sobre el territorio y el sonido, y hablan de cómo al final el sonido no solamente se relaciona con un territorio, sino que genera nuevos territorios, ¿no? Como que la música, buscar esos límites musicales, no solo genera territorios musicales, sino también territorios sociales y territorios individuales, ¿no? Como individualidades nuevas y sociedades nuevas y lugares nuevos, ¿no? Y nada, que fracases, que está muy bien, que fracasar está guay. Que nunca lo imaginaste, pero va a pasar, o sea que muy bien. Y ya está, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido para mí impresionante y bueno, la verdad que me gustaría debatir también un poco entre nosotras y dar paso también al público si queréis realizar alguna pregunta, ¿no? Bueno, la idea del fracaso creo que siempre tiene que estar presente, ¿no? Esta idea de perder el miedo a fracasar, porque al final cualquier actividad o práctica siempre tiene este riesgo, ya no riesgo, sino pura causalidad. Y me ha gustado mucho la idea del error. Y también os quería decir, bueno, cuando hablabais de técnica, tecnología, bueno, puede que yo haga un poco de distinción, ¿no?, entre técnica y tecnología, pero aquí es verdad que he pensado si realmente o sea, cuando nos dejamos al error, cuando nos dejamos un poco poseernos ante la técnica, si esto hace realmente, ¿no?, que nos libera a nosotros como sujeto, porque se le da un peso a la técnica y también libera un poco a la obra de arte, ¿no? Que la obra de arte de alguna manera se crea o se hace sin tanta implicación subjetivista o muchas ideas también de, no, es que a través de la técnica y la tecnología se pierde la humanidad de las obras, ¿no? Sí, también el error es una manera de explicar que a través de la técnica o de la tecnología también se pueden hacer obras que correspondan a construir identidades, a cierta individualidad. Bueno, más que una pregunta ha sido una reflexión, pero como que, y también creo que ha sido muy importante o que me ha gustado mucho la idea de cómo asume el error colectivamente y cómo se asume individualmente, ¿no? Porque creo que al final son lo mismo, o eso parecen, pero también pueden construir cosas muy diferentes, y creo que asumir el error colectivamente o encontrar una forma de expresarse incluso de apoyo mutuo, ¿no?, en el error. Yo que he asistido en algunas sesiones de live coding, estoy muy de acuerdo, ¿no?, en lo que contabas, Ámbar, de yo que no he tenido ninguna experiencia musical, ¿no?, y a través del live coding es como me voy a animar a ir a hacer live coding, a practicar live coding y aprender, porque de alguna manera también habla de perder el miedo al fracaso, a animar a la gente. Puede que no se deba ser tan extremista como los situacionistas, de todo el mundo sea artista, ¿no?, pero sí de alguna manera encontrar formas artísticas para expresarse o probar de alguna manera el arte y no tener miedo al error. Y también de forma individual enfrentarse al error puede que como investigadora sea algo constante, ¿no? También, claro, sí que es verdad que cuando estás ante un instrumento es posible detectar cierto error, pero a veces cuando estás hablando de cosas más difíciles de verificar, como la filosofía, tienes que incluso asumir el error, ¿no?, y entender que el error puede estar o no estar, y aún así esa obra seguirá teniendo importancia. Y así, una pregunta, bueno, que me gustaría hacer es también un poco
respecto a ayer, ¿no? Porque ayer, hablamos sobre la rave, ¿no? Y como has dicho tú, cómo una práctica sonora pues también crea un territorio. Si creéis que vuestras prácticas sonoras serían capaces, o sea, como de crear un territorio, pero no tanto desde un consumo, o sea, como no el consumo de live coding, sino también como crear espacios para la propia creación, para la propia experimentación. No sé si se entiende mucho, pero es que también creo como que a veces ¿no? Es difícil pasar a la acción cuando estás contemplando este tipo de prácticas y sobre todo aceptar el error, y si se hace de forma colectiva pues puede de alguna manera incentivar a la gente a participar de otras formas. Y muchas gracias. Ha sido una pasada. Yo creo que sí, que para mí el live coding es más los territorios que creamos, las prácticas, las comunidades, casi que un producto final. Hay mucho más proceso, ¿no? Hay mucho más juego, hay mucho más diálogo en lo que se muestra, ¿no? Incluso se muestran obras que están creándose, componiéndose en directo, y se premia mucho esa experimentación. Entonces, yo creo que sí que, o sea, el live coding lo puedes experimentar de forma individual en tu casa, con tus errores y demás, pero nuestras prácticas comunitarias sí que crean espacios muy sorprendentes, y creo que parte de lo bonito y de lo revolucionario de esos espacios es lo seguras que son, ¿no? No puedes jugar si el espacio no es seguro, ¿no? Y cuando cometes un error en un espacio que te va a juzgar mucho, puede ser una experiencia traumática, puede ser un fracaso. Pero si estamos jugando, cualquier error, ¿no? Nos permite seguir con el diálogo y crear algo nuevo, aprender. No sé si responde un poco a lo que planteabas, pero a mí me sonaba a esto. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Ares, y por la pregunta que no sé si la he captado bien, pero bueno, hay muchos campos, ¿no? Claro, es muy interesante esto de cómo te adentras en la experimentación sonora y en el error, ¿no? Si te adentras desde un plano individual o si te adentras desde la colectividad, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que cuando ya rompí con la academia a nivel de estudio de instrumento y demás, y me encuentro con la suerte de conocer, por ejemplo, en este caso, a Sonido Caño Roto en la ECO, encuentro por primera vez en la vida un espacio donde el error y donde lo turbio a nivel desde el plano sonoro tiene cabida. Y no es que sea aplaudido, sino que se comparte, ¿no? Y además, cuando es desde un espacio de seguridad absoluta, de seguridad política, lo que se da es completamente maravilloso, ¿no? Porque ya ahí entiendes que el error es un potencializador de acciones, no un paralizador del cuerpo, ¿no? Que es lo que te enseñan desde lo académico, ¿no? Además, es muy interesante experimentar colectivamente, porque al menos a mí personalmente me lleva a un calentamiento del cuerpo, ¿no? Es como desde tu casa tú sola, una conexión primaria con la experimentación sonora, rara vez de primeras tienes ese calentamiento del cuerpo que te lleva a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero desde la colectividad se establece una conexión intrínseca entre los otros cuerpos que te lleva a experimentar desde la libertad creativa, ¿no? Y además, aparte de aprender, a descubrir, y algo muy importante que se pierde, por ejemplo, en los estudios académicos de instrumento, que es la posibilidad del asombro.
y la incertidumbre, como comentaba Coco, ¿no? En plan, en estudios de interpretación o cuando vas a un concierto y sabes perfectamente cómo va a sonar, cómo se van a mover esos cuerpos, cómo va a ser la coreografía sonora y corporal, el asombro queda completamente anulado, pero en un campo de experimentación sonora en donde no sabes qué va a pasar, es como completamente despierta, ¿no? Se asienta en el cuerpo una especie de, no de incomodidad gustosa, ¿no? Como incomodidad erótica, diría yo, ¿no? Como de, ostras, ¿qué va a ser lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hay en Valencia, por ejemplo, ahora, ¿no? Hay un montón de colectivos de nuevas juventudes, ¿no? Bueno, nuevas juventudes, madre mía. Generaciones jovencitas, ¿no? En la que estoy incluida, pero bueno, madre mía. Que están haciendo unos encuentros, por ejemplo, está Sindicato Circular, que lo nombro como colectivo importante que escuchar, ¿no? En donde organizan encuentros a donde invitan a gente que no tiene ni idea de experimentación sonora, en el sentido de que no han cogido una máquina en su vida ni ningún instrumento, y te invitan a participar tocando los materiales que se pueden encontrar, ¿no? Creo que es importante aquí también como revalorizar la idea de la tecnología democratizada, ¿no? Es decir, no hace falta tener el sintetizador de 7.000 euros de lo que sea para hacer experimentación sonora o música experimental. O sea, puedes simplemente grabar el sonido de las piedras con tu móvil, meterlo en Audacity y hacer 4 cosas con 4 plugins cagados que te encontraste en YouTube, ¿sabes? O sea, quiero decir que es importante tener esta idea presente, ¿no? De que no hace falta tener dinero o instrumentos concretos o un ordenador o software concretos para tú adentrarte al mundo de la experimentación sonora, ¿no? Sino que cualquier sonido puede ser partícipe de tu creación, ¿no? Sin ningún límite más que el del propio sonido, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Sí, vamos, por ahí va un poco. Ya no sé cuál era la pregunta, pero por las respuestas que han dado ellos, creo que voy intuyendo ya de qué va. No, pero sí, qué guay lo que decís y totalmente de acuerdo, ¿no? Como que había también yo apuntado sobre ese gap entre lo que uno quiere y lo que pasa, también está mediado por la tecnología, ¿no? Como qué sientes tienes o qué material tienes, que siempre uno querría, pues siempre estás como pensando, ¿qué haría yo si tuviese el tiempo, si tuviese la pasta, si tuviese el estudio, si tuviese no sé qué, si hubiera estudiado en el conservatorio, ¿no? Como un montón de sí, que podrían pasar o que podrían haber pasado, pero al final, aunque esa lucha es necesaria también, ¿no? Como de democratizar y buscar espacios que permitan tocar cosas caras, porque es importante también, ¿no? Como que pasan cosas cuando tocas instrumentos guapos. Pero sí, ¿no? Como que al final es como esa decisión de, vale, ¿qué hago con lo que tengo ahora? Con estas condiciones en las que tengo, me voy a expresar sí o sí, ¿no? Como es mi decisión, y si tengo una servilleta y un boli, pues voy a escribir un poema, ¿no? Y si tengo un móvil y mi voz, pues voy a grabar una canción o lo que sea, ¿no? Y eso me parece que me parece que es la esencia de por qué uno empieza a hacer cosas, ¿no? Y claro, luego es eso, que la técnica sí que nos permite como llegar a sitios que no podrías llegar de otra manera, ¿no? Como escuchar ciertas cosas o tener ciertas experiencias, a veces solo lo puedes hacer cuando tienes un sound system increíble o las condiciones para poder estar tumbado o las condiciones para poder estar gritando y saltando, ¿no? Como que necesitas como unas condiciones materiales específicas para poder sentir algunas cosas, ¿no? Pero sí, y qué importante es como apropiarnos de la tecnología, ¿no? Que yo creo que no sé, como eso, está guay las cajas negras que nos vienen dadas por la industria, pero es muy importante como buscar nuevas maneras de relacionarnos con la música. O sea, creo que seguimos ahí con el teclado o vamos, que parece que el ceremín sigue siendo moderno y es como, vamos a ver, chicos, no sé, ¿sabes?
¿no? Como que yo creo que soy un poco disfuncional con toda la técnica musical porque no entra en mis... O sea, como que no funciono con la misma... ¿no? Y me gustaría que diseñaran cosas para gente como yo, que me puedo relacionar como... Me puedo estar en la ducha media hora ahí como, wow, el agua, tío, wow, el agua. Pues joder, que hagan un instrumento de ducha o algo así, ¿no? Como que yo pueda interactuar ahí con la lluvia o yo qué sé, como cosas así. Me gustaría que... Si hay algún ingeniero o ingeniera en la sala, por favor, que contacte conmigo, tengo muchas ideas. Pero sí, ¿no? Como que a mí me flipa los sensores, la tecnología, el do it yourself, porque nos permite como imaginar a un bajo coste y con una cultura colectiva súper rica, pues eso, formas nuevas de componer, no solamente de escuchar, sino de componer a través de los sentidos, a través de otras formas, ¿no? De que no sean, voy a hacer una canción y tiene A, B, C y no sé qué, ¿no? Si queréis, a continuación, bueno, nos gustaría que si alguien quiere hacer alguna pregunta, aportación, no sé si alguien puede llevar un micro, que veo allí manos levantadas. Tener el micrófono. Hola, Gregorio Hernández, no sé si realmente hace falta el nombre, pero tengo una curiosidad Ahí sí, para más fácil, no la voz oculta. Acá da nervios, qué fuerte. Hay una cosa que me generó una pregunta muy interesante y es alrededor de la técnica y errar. O sea, una cosa que decían y es un poco tratar la inocencia en el sentido más amable de la palabra, y es que creo mucho en la aproximación desde la total y absoluta ignorancia, como lo muy bien decías del colectivo circular allá en Valencia, a los medios. Entonces, este tipo de aproximaciones siento que, pues al menos desde mi contexto, me asentó muy bien, me delata Sudamérica, Caribe, ha logrado como consecuencias muy, muy interesantes. Entonces me gustaría oírles como un poco sobre el llegar al medio con inocencia. Voy a poner un par de ejemplos. Las islas de Cabo Verde, lo que pasó con los sistemas Roland a mediados de los 70, las primeras unidades de eco que llegaron al Caribe y que no eran precisamente para replicar, sino que llegaron los productores de dub y pues generaron toda esta movida de primera música electrónica del Caribe, los drum machines truqueados, como utilizados con el sample para otra dirección de toda la movida de la champeta o la cumbia rebajada, que era básicamente... Ay, pues se me dañó la cuerda del tornamesa, pues así suena rico. Entonces, siento que muchas de estas aproximaciones, más que conocer y haber trabajado mucho la técnica y el medio, fueron desde, insisto, la mejor interpretación posible de inocencia, es que no es, o sea, desde mi perspectiva siento que sería como, no estoy errando, sino que así va la máquina, no tengo a kilómetros de distancia un ingeniero que me diga lo contrario, y vamos a partir de este punto de creación. Entonces me gustaría preguntarles por la inocencia. Gracias. Inocencia. ¿Y quién es la mano inocente? No sé, me gusta mucho tu idea, no tengo nada que decir. No sé, está guay. Creo que es muy importante preservar la inocencia y el juego en la creación. No sé, no puedo añadir nada más. Un poco igual que Coco, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu intervención y es que en verdad entiendo que de hecho te estás... que te respondes, ¿no? A ti misma, ¿no? En el sentido de... o sea, bueno, también hay algo importante aquí que es el definir qué es el error, ¿no? Qué es errar, ¿no? Y dentro de qué espacio una cosa significa error y dentro de otro qué significa error. Si estás en el conservatorio y y estás tocando el piano y en vez de poner el dedo 3 pones el dedo 4, es un error obvio. Pero si estás en un espacio colectivo, en un centro cultural de tu barrio perdido de la mano de Dios,
tocando un temita de Jan Tiersen, pues que pongas el dedo 3 o que pongas el dedo 4, el error pues es un poco, se queda un segundo plano, ¿no? Es como, depende de qué espacio, una cosa es un error y otra, ¿no? Y también de forma íntima y tú contigo mismo, con tu práctica, entender que el error lo construyes tú. En tu propio proceso creativo, si tú has construido la idea de que esto no lo quieres y por lo tanto es un error, eso es el error para ti, pero igual de cara para afuera es un acierto absoluto si es que hay aciertos sí, si es que hay aciertos en el proceso creativo sonoro, ¿no? También veo importante recalcar la idea de que actualmente se están perdiendo esos espacios donde poder errar desde lo sonoro, esos espacios autogestionados donde poder crear colectivamente y explorar el error desde tus propias premisas, se están perdiendo, se están cayendo y nos los están arrebatando, ¿no? Al menos aquí en Madrid y en otros sitios bueno, en donde no, ¿no? Pero bueno, y aquí en Madrid es muy importante porque los 4 sitios que habían donde poder experimentar colectivamente con tus colegas y poder tocar inocentemente y desde el juego instrumentos que tú desde tu propio acceso no puedes tenerlos en casa, nos lo están arrebatando, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Gracias por traer esto. Yo ayer tocaba en el Eco, que es uno de esos espacios donde Casa de Sonido Caño Roto, pero era triste también porque tocábamos ahí porque se había desalojado Discordia. Discordia, que es uno de esos espacios donde se ha permitido y se ha fomentado la experimentación, el ruido, el que la gente tocara, hiciera sus instrumentos. Y bueno, o sea, fue un desalojo muy violento, hubo cargas. Cuando estábamos corriendo yo escuché explosiones, ¿no?, en esas cargas. Y me preguntabas, ¿serán petardos que estamos lanzando o son disparos de la policía? Claro, no, me dijo mi amiga, no, son petardos. Digo, bien, la estamos liando, hace falta responder, ¿no? Luego vi un vídeo, sonido grabado, audiovisual, y se ve que el sonido está muy coordinado con pequeñas explosiones que salen muy cerca de los policías. Eran disparos, ¿no? Relación con el sonido, un error. Yo había asumido que ese sonido era una detonación, un sonido que producíamos nosotras, la gente que hacemos ruido, estábamos haciendo ruido en la calle. Pues no, era la violencia policial. Bueno, es uno de los samples que utilicé ayer en la experimentación que hice. Sí, bueno, como también buscando el error de la máquina, a ver cómo escracheándolo digitalmente, metiéndole ritmo, se convertía en otra cosa. No sé, la pregunta iba sobre la inocencia, ¿no? Bueno, pues sí, yo, obviamente tengo cierta técnica, pero me acercaba, era de las primeras veces que hacía esto, de controlar una mezcladora de DJ con código, y era la primera vez que trabajaba con ese sonido, entonces no sabía lo que podía salir. Y desde esa inocencia, quizás, o sea, claro, o sea, yo no soy inocente, ¿no?, con las tecnologías que uso, pero sí que creo que a lo mejor mi respuesta va a: podemos mantener la inocencia, ¿no?, y el juego, incluso con nuestras prácticas, y yo creo que sí, que es que acercarse a una tecnología, igual que es importante el saber lo que quieres hacer, es también importante el decir, bueno, a ver qué sale, no sé cómo funciona esto, nadie me ha dicho cómo tengo que usar esto, a ver qué sale. Nada, última intervención y breve. Gracias por hablar de la discordia y la eco, porque evidentemente siempre cuando se habla de experimentar... Aplaudid. Evidentemente
¿no? Cuando se habla de colectivos de experimentación, pues estos espacios autogestionados son imprescindibles y, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, la gente pone el cuerpo para defender estos espacios, así que, bueno, hay que recordarlos, ¿no? Bueno, y defenderlos, que es lo más importante. Bueno, dicho esto, mi intervención era una oda a la eco y a la discordia, pero que lo de la inocencia... Sí, también me parece mucho la idea del descubrimiento, ¿no? Que a veces cuando no sabes algo y te enfrentas ante a él, y por ejemplo para mí las máquinas para hacer sonido... sí que me parecen ciertamente complejas y es verdad que cuando te acercas desde la pura inocencia alguna cosa buena siempre puede salir y creo que también hay que perder un poco el miedo y sobre todo este momento de hasta que no tenga suficientemente conocimiento no voy a interactuar con esta máquina y nada más, y si alguien más quiere intervenir, pues estaremos agradecidos. Perdón, que lo ha apagado, creo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra mesa. Me ha parecido súper interesante. Lo que me ha hecho pensar vuestra conversación no es que es un defecto que tengo, que es pensar siempre en Deleuze y Guattari cuando pienso en cosas, es algo que me ocurre, pero en esta idea de Deleuze y Guattari que tienen en el antiedipo de que las máquinas funcionan solo estropeándose, ¿no? Como si hubiera algo del deseo que funciona a través de la conexión que produce errores, ¿no? Y me gustaría preguntaros a vosotras que sois músicas, que bueno, tenéis una práctica artística relacionada con el sonido, ¿de qué manera conectáis el error con el deseo, ¿no? Si igual para vosotras existe esta conexión o no, ha habido como destellos de eso a lo largo de la conversación y me gustaría saber como un poquito más. Gracias. Voy a compartir algo a lo que tengo acceso gracias a que estoy en el canal de Telegram de la comunidad de Live Coding de Barcelona. Y es que comparten con... sí, pues o sea, es increíble. En cuanto encuentran un glitch en una pantalla, que los hay muchos, los comparten y se nota ¿no? el placer, el deseo de encontrarse con esos errores. La belleza, no solo en si hubiera una belleza objetiva para, ¿no? La belleza de saber que es una máquina rota, que está disfuncionando, ¿no? Quiero volver a leer un pequeño manifiesto que se llama El feminismo glitch, que habla de todo este deseo lo fundamental de que es ver a máquinas romperse o rotas y de las posibilidades que abre, y para mí es una experiencia poética importante. No he hablado en mi práctica, he hablado como en el exterior, pero creo que también es bonito, ¿no? Encontrarse con el deseo de las cosas rotas fuera de tu práctica, no solo en la tuya. Bueno, gracias por la cuestión que compartes, ¿no? Yo creo que, bueno, que algo que nos une a todos los que estamos aquí es ese deseo por el error dentro de la experimentación sonora, ¿no? Si no, no haríamos lo que hacemos, esas cosas raras que la gente se pone a llorar cuando escuchan, ¿no? A mí concretamente me pasa como una especie como de conexión autoerótica, ¿no? No en sentido sexual, sino en sentido placentero, ¿no? Como bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? De calentamiento del cuerpo. Creo que esto también no es una cuestión que te viene dada porque eres maravillosa y has llegado ahí de la nada, ¿no? A ese estado de deseo estético, ¿no? Sino que creo que es una cuestión que tiene que pasar por un proceso de construcción de tus propios placeres y gustos en torno al sonido, ¿no? Cuando tú ya te entrenas en términos de construcción sonora, digamos, ¿no? Yo creo que ese placer te llega muy dadamente, ¿no? Me refiero a que te llega y que te invade entera, ¿no? Ya sea como oyente
o como escuchante o como generadora, ¿no? De ese sonido o de ese ruido, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que cuando voy a, no sé, algún evento así de ruidismo, ¿no? O de cosas de electroacústica, tal, o que el error es muy obvio, ¿no? Porque está relacionado con el ruido. Se me despierta algo que se me sube, ¿no? Que me envuelve el cuerpo, que me abraza, y es algo que no me lo dan otras cuestiones, ¿no? Es un placer estético muy, muy dado concretamente en el sonido, que no tiene por qué darse, por ejemplo, en otras propuestas artísticas visuales o en otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que el deseo tiene que estar, porque si no, no haríamos lo que hacemos, ¿no? Ya sea desde la investigación o desde la práctica, creo yo, ¿no? Porque de esto se vive poco también. El deseo alimenta, ¿no? Sí, me encanta lo que habéis dicho. El deseo de las cosas rotas es como para hacer una camiseta o algo así. El deseo de las cosas rotas. Y esto de construir tus propios placeres y deseos, creo que al final es un poco el proceso, ¿no? El camino de... O sea, que te metes a esto porque quieres encontrar cosas en ti y lo que encuentres es otra manera de relacionarte, afinar y aprender de tu propia relación con el sonido y con el mundo, ¿no? Como con ese deseo de conocer o de ser. Y sí, deseo como al final como ese intento, ¿no? Como, bueno, pues igual fracasamos, pero lo hemos deseado y eso no nos lo quita nadie. No tengo... Quería compartir un deseo, a lo mejor es posible que se vuelva a repetir, de un error que primero me ha llamado la atención a mí y luego a otra compañera, que es un carrito chirriante que había por ahí, que generaba unas texturas con esa reverberación que era... Entonces, o sea, no solo me he dado cuenta, yo como 10 minutos antes, 10 minutos después, una compañera estaba haciendo su prueba de sonido y yo, ¡ay, qué bien suena! Y dice, ya no, pero es que esto es de ese carrito de allá. Entonces, wow, si podéis pasear el carrito mientras hacemos música... No sé, me ha parecido... Quería compartir este pequeño deseo de objetos no rotos, pero que no funcionan como se supone que deberían. Ay, pero yo entonces tengo también un deseo para la gente que ha venido, que intentemos hacer algo para lo que no estábamos programados al venir aquí, o sea... Podéis hacer lo que queráis. Me tomo la libertad de pediros esto. No sé igual si es legal. Quiero decir que no soy responsable de nada aquí, pero no sé, como que cuando entres en un lugar y hay como algo programado de cómo relacionarte, de cómo uno va vestido, de qué colores llevamos puestos, ¿no? Yo creo que el negro se va a ver mucho por aquí hoy. Soy la primera que lleva negro, o sea que quiero decir que hay como unas reglas del juego un poco, ¿no? Y mola, de repente digo, pues como que sería algo inesperado hoy aquí, ¿no? ¿Qué podríais hacer hoy que seáis como el carrito ese, ¿no? Como cuando oigáis el carrito, hacer algo así, hacer algo que no estaba en vuestro programa de hoy. Podéis no hacerlo también, ¿eh? Es legal, pueden hacer lo que quieran. Y nada, si alguien más quiere intervenir, aún nos quedan unos minutos, así que adelante. Hola. ¿Existe sonido sin comunidad? Repetir la pregunta al auditorio. ¿Existe el sonido sin comunidad?
Es como abrir la nevera, o sea, cuando intentas saber si está encendido o apagado, porque lo hemos intentado todos, ¿no? Como en algún momento de vuestras vidas, vuestra inocencia os permitió jugar a ver si la nevera se apaga cuando se cierra o no. Pues esto es lo mismo, ¿no? Como hay vida después, no sé, como cuando cierras la nevera sigue habiendo música o algo así, ¿no? Yo creo que no, pero porque al final es como esta frase de Schaffer que dice, pues el sonido es una forma de tacto a distancia, ¿no? Y es una frase que va mucho conmigo y que me recuerda que al final, pues eso, el sonido es un acontecimiento colectivo de alguien que emite y alguien que recibe, si no, no ocurre, ¿no? Claro, al igual que existe sonido si no es escuchado, ¿no? Si no hay una persona oyente, que no seas tú misma, ¿no? Claro. También tienes multitudes sin dentro. ser tú la que emite ese juicio, ¿no? Este sonido está existiendo porque lo estoy emitiendo, lo estoy escuchando yo. Si no es escuchado por ese otro, existe, ¿no? Si alguien quiere contestar, alguien tiene la verdad. A mí me gustaba la idea que traías tú de los seres que no son humanos o ni siquiera son vivientes, ¿no? Ese sonido está ahí para ellos también, ¿no? Si me pongo yo como emisora de un sonido, ¿no? Estaría ahí para ellos. Y también ellos me escuchan de alguna forma, ¿no? Entonces, son muy importantes las comunidades humanas, pero hay como otras comunidades que están presentes siempre que hay sonido, ¿no? O sea, cuando gritas en la montaña y no has visto a nadie, sabes que no hay humanos, ¿no? Pero también eres consciente de que vas a espantar a lo mejor a pájaros o no sé. O sea, como que hay comunidades y por muy sola que estés en tu habitación, también sabes que a lo mejor molestas al vecino. Siempre hay como comunidades, no sé, humanas o no humanas. Y no sé, la pregunta es muy sugerente, pero creo que sí, que no hay sonido sin también saber quién está tocando ese sonido a la vez que nosotras o intuir que hay muchas, ¿no? Muchas otras que están tocadas por ese sonido. Sí, además que tú misma tienes también bacterias y cosas dentro que que son otra gente, o sea que eso tienen su propio ADN y tal y tienen su comunidad, ¿no? Dentro de ti. Entonces, bueno, cuando tocas para ti mismo, cuando te tocas, pues estás tocando no sé, como que el concierto para microbiota o algo así, ¿no? Me parece que tengo muy poco que aportar después del concierto para la microbiota. Entonces, bueno, hago como de los últimos llamamientos. Si alguien quiere volver a intervenir, si no, haremos pues una especie de cierre, ¿no? Y ya está. Pero bueno, si aún queda tiempo para preguntas. Hola, yo quería pedir como consejillo para los que están como empezando a crear música, experimentación sonora en concreto. ¿Has preguntado instalación sonora? ¿Puedes repetir? Sí. Experimentación sonora. Yo te aconsejo dos procesos fundamentales que al menos lo fueron para mí y que me siguen ayudando cuando pierdo la cabeza, ¿no? Que en un primer lugar es escuchar, dedicarte tu tiempo para la escucha, calmada, sin ningún tipo de estímulo visual, si puede ser, ¿no? Y luego elegir objetos que sonoramente te interesen y empezar a sonorizarlo de la forma más económica posible, que es comprarte un piezo eléctrico y empezar a sonorizar los objetos más interesantes que te parezcan a ti desde un plano sonoro.
sea, eso es algo que se pierde porque la gente, bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Que la gente, y me incluyo, apelamos siempre a comprar esto, sintetizador, que si el plugin, que si no sé qué, no sé cuánto, cuando sonorizando la tostadora de tu casa o comprándote un lector de electromagnetismo o comprárselo a mi amiga Ángela, que debe de estar por ahí, Calma Parda, gran artista, un lector electromagnético, grabar esas frecuencias, luego tú utilizarlas con tu Audacity, grabar el sonido de tu microondas, de la nevera abriéndose y cerrándose y hacer tu montaje humilde con eso. Yo creo que es una forma maravillosa para empezar, desarrollarte y acabar, y porque tampoco hay que llegar a ningún lugar concreto ni hacer aquí John Cage ni Cali Malone, ¿sabes? Puedes ser tú misma con tu propia práctica, ¿no? A riesgo de volver a lo que sigo tratando en todo el rato en la mesa, mi recomendación sería que buscaras tu comunidad o que la crearas, que veas eso con la pregunta de antes, ¿no? ¿Hay sonidos sin comunidad? A mí, por lo menos, yo podría hacer ruido, sonido por mi cuenta en mi casa, pero no me sale tanto como si sé que voy a estar compartiendo ese calorcito que decías, ¿no? Con otras. Y es que ves lo que hace otra gente y se te despiertan cosas, ves que la gente le encanta lo que tú haces, se te ocurren cosas nuevas, no sé. Creo que me ha encantado el erotismo de busca ese objeto y sonorízalo, ¿no? O sea, esa parte es importante también, el ver qué te mueve individualmente, pero luego tienes que ponerlo en diálogo, en juego con otras comunidades. Puede ser tu microbiota o puede ser otras personas. Bueno, ya ahí tú decides. Pues nada, sí. Creo que casi todo lo que hemos dicho creo que es válido, pero para empezar, ¿no? Pero bueno, como siempre que empezamos, pues no le hacemos caso a la gente que... ¿no? Como pues lo que me pasó a mí con el tipo del fracaso, pues que no le hice caso. Así que haz lo que te dé la gana. No quiero decir que, bueno, busca, era eso lo que quería decir, que busques tu propio placer, ¿no? No intentes buscar como algo fuera de ti, busca qué es lo que te gusta, qué es lo que te da deseo, qué es lo que te, ¿no? Que igual es ese sonido de la tostadora o quedarte media hora escuchando en el metro o yo qué sé, ¿no? Que no te maltrates, básicamente. Que busques el placer. Bueno, yo que soy primeriza, entonces será consejos de primeriza porque me estoy como adentrando en esto, ¿no? Y ahora estoy... como registrando soundscapes y todo esto que para mí es nuevo y como mucho material musical que escuchar y no sé, como que yo te diría, aparte de que disfrutes y el placer y la comunidad, que lo cuentes mucho, como que compartas lo que haces con tus amigos, con tu familia, como que te sientas a gusto expresando lo que haces, compartiéndolo y que si puede ser en una comunidad mejor y que también muy importante como que en el proceso de aprendizaje o de intentar que aunque haya errores o como que no rendirse tampoco es la palabra, sino que sepas sacar o provecho de ese pequeño error o problema y yo diría que un poco de paciencia pero creo que es porque cuando empiezas con algo, ¿no? Siempre hay que ser paciente y también aparte de crear también creo que es muy importante como escuchar, o sea, como un proceso de escucha, pero como decías tú, como muy paciente, aprender a escuchar cosas que antes, cuando andabas por la calle, no eras capaz de diferenciar o de escuchar y poco a poco también vas creando tu propio imaginario
para pues crear tu música y expresarte, que al final, o sea, para mí, y eso me ayudó como mucho el live coding, ¿no? Que también es algo terapéutico, ¿no? Es algo que nos ayuda a sobrevivir a este capitalismo, que si es en comunidad mejor, y siempre que si se puede hacer en espacios autogestionados también. Y hasta aquí. Solo un apunte. Yo creo que sin error no hay aprendizaje. O sea, eso para también en gente que llevamos un poco más de tiempo, pero hasta que no te encuentras un error porque querías hacer algo y no lo has conseguido, no aprendes. Entonces, también valora el error desde ese punto, desde el que te está ayudando a dialogar con tu proceso y a llegar a lo que finalmente sea que hagas. Bueno, me encanta porque yo hoy estoy aprendiendo mucho también aquí escuchándoos. Y nada, pues si queréis podemos ir cerrando, si queréis hacer algún tipo de conclusión, o si no ya estamos en tiempo, así que os dejo un poco la libertad. Así que decir que muchas gracias por haber venido, por estar a gusto este ratito todos juntos y sobre todo a vosotras, porque bueno, para mí ha sido muy enriquecedor y realmente siento que he aprendido, pero a la vez también me ha hecho reflexionar como mucho de mis procesos de investigación y creativos. Y por último agradecer a Pepe y al Círculo. Las sillas. Bueno, esto es la moción, ¿no? Pero me estaba dejando lo más importante, que es ahora vamos a tener una sesión de live coding, ¿no? Y Y más que nada, pues se deberían mover las sillas hacia la derecha y pedimos un poco la colaboración de todos. Pero haciendo ruido, ¿vale? Rollo Sí. performance sonora absoluta. Con violencia, claro. Con error.